Hoy, en Historia de Perros, hablamos de una de las razas de perros más equilibrada, segura e independiente del sur de Rusia, Ucrania. Así que, atentos, porque hoy contamos la historia y el origen del perro pastor del sur de Rusia o pastor ucraniano. El perro pastor del sur de Rusia es una antigua raza de perros pastores que protegían el ganado, protegían los territorios y llevaban a cabo tareas de guardia. A pesar de que la apariencia de los perros pastores del sur de Rusia parece pesada y torpe, estos perros son muy ágiles y bastante rápidos. Toda la información sobre los llamados pastores rusos o pastor ucraniano en aquellos días se refiere principalmente en alguna literatura al último tercio del siglo XIX, principios del XX. Es decir, 100 años o más después de que el Imperio ruso conquistara estas tierras de Novorossiysk y Turquía, en consecuencia del Kanato de Crimea, que estaba bajo el protectorado de Turquía. Por eso se le llamaba perro pastor de Novorossiysk. Durante este período centenario tuvieron lugar muchos acontecimientos históricos, cambios geopolíticos, migraciones forzadas y naturales. En el período prerruso de la historia del Kanato de Crimea, apenas hay fuentes en ruso o en cualquier otro idioma, ya que todos los viajes de ese período fueron principalmente al mercado de esclavos. Por ejemplo, Cafa, ahora Feodosia. Una idea de qué tipo de perros había en esta zona en la primera mitad del siglo XIX, solo unas pocas décadas después de la anexión, se puede obtener de una cita del destacado investigador, etnógrafo e historiador local de Crimea Kondaraki. Perros. La tercera raza son los perros grandes y peludos, conocidos como perros pastores. Destinados principalmente a la protección de las ovejas, se distinguen por la ferocidad y la ira. Al atacar a un viajero, casi lo destrozan si el pastor no llega a tiempo. Es indiscutible que estos perros existieron aquí desde tiempos inmemoriales, dado que el Kanato de Crimea existió en este territorio desde el siglo XIII hasta el XVIII. Existe la opinión entre los científicos de que el perro pastor del sur de Rusia es casi el único que ha conservado la sangre pura en mayor medida y se origina en las razas más antiguas que son ancestrales. 3-4 de estos perros son capaces de asegurar de forma fiable un rebaño de 1500 cabezas. Esta raza, que hoy es el orgullo tanto de Rusia como de Ucrania y por supuesto de Crimea, es en realidad de origen español. Más precisamente, parte de la sangre que corre por las venas de estas bellezas peludas es española. Y fue así. A principios del siglo XIX, el Imperio ruso comenzó a comprar ovejas merinas de lana fina en Occidente. Pero era imposible transportar un número tan grande de animales solo por personas, por lo que los perros pastores locales se involucraron en el trabajo. Perros de pastoreo y ganado grandes españoles y alemanes. Se consideraba que las mejores zonas para la cría de ovejas en ese momento eran el sur de Ucrania, regiones de Jersón y Nikolayev, y Crimea, que entonces llevaba el nombre común de provincia de Táurida. Por aquellos lares ya existían sus propias razas de perros, pero principalmente se trataba de galgos, especialmente valorados por la población musulmana de Crimea. Como resultado del cruce, se obtuvieron perros con una constitución bastante ligera, pero al mismo tiempo adaptados al máximo al bochornoso clima del sur. Su estructura corporal y su grueso pelaje blanco proporcionaban la máxima protección contra el sobrecalentamiento. El núcleo de la nueva raza se formó en el territorio de la actual reserva natural de Askania Nova, fundada por el destacado naturalista ruso de origen alemán, Friedrich Pfalz-Fein. En ese momento, allí, en la región de Jersón, estaba el pueblo de Chapli, que hoy lleva el mismo nombre que la reserva, Askania Nova. Fue Pfalz-Fein
quien fue el primero en criar una nueva raza de perro, a la que dio el nombre de perro pastor del sur de Rusia. En 1893, el cinólogo Sabanev hizo una descripción de la raza y la llamó perro pastor del sur de Rusia. En 1913, la raza acudió a la primera exposición y no a cualquier lugar, sino directamente a París. En 1931, la raza de perro pastor del sur de Rusia recibió su estándar aprobado. La raza sufrió mucho, casi desapareció como resultado de 2 guerras mundiales, ya que las excelentes cualidades de protección y la devoción ilimitada al propietario interfirieron con los conquistadores y la raza fue destruida sin piedad. Sin embargo, a finales del siglo XX fue posible restaurar el número y aumentar la región del hábitat de la raza. Fue ampliamente utilizado en toda la antigua URSS. Algunas copias se exportaron al extranjero, pero la apariencia original, ligera y huesuda, similar a la de los galgos, ya no la tenía. La sangre de los pastores caucásicos los hizo más poderosos y masivos. El último aumento en la popularidad de los perros pastores del sur de Rusia en su tierra natal, en Crimea, se observó a fines de los años 90 y principios de la década de 2000. Luego el número de bellezas blancas comenzó a disminuir. No todas las familias podían permitirse tener un perro de tal tamaño. Un gran perro pastor con pelo largo y desgreñado. Son increíblemente inteligentes, infinitamente devotos de su amo. Os dejamos con las palabras de una criadora de Rostov, del Don, Anastasia Misyura. El perro pastor del sur de Rusia es un brillante representante de la antigua raza de perros de pastoreo. Fue un proceso bastante complejo y largo de cruce de perros de pastoreo de las estepas del sur de Rusia y la península de Crimea con una serie de galgos brutos. Así se formó esta raza hermosa. Los pastores ucranianos son criaturas increíbles. A los perros de esta raza a menudo se les llama ángeles blancos, por su belleza, inteligencia, nobleza, devoción infinita al dueño. Sin embargo, detrás de la linda apariencia de una monada esponjosa, hay un perro altamente intrépido, dominante, independiente, con una reacción ultra rápida. Un perro guardián y amigo para siempre. Esperamos que este video te haya brindado información útil. Hasta la próxima. Larga vida a los perros.